Buenas, amados hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra lectura y exponiendo en Primera de Juan, capítulo 2. Pero primero vamos a pedirle a nuestro Rey y Señor que nos dé su sabiduría. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por tus maravillas, por tus promesas, Señor. Gracias por tu palabra, porque por ella nos reedificamos día a día, Señor. Te pido que quites de nuestro corazón, Señor, lo que no te agrada, Señor, y si hay algo oculto que nosotros no sabemos, que lo saques a la luz para poder entregártelo a ti, Señor. Te pido ahora que seas tú el que nos guíe a través de tu palabra, Señor, y que quites nuestra ceguera espiritual para poder ver aquí lo que tú nos quieres decir. En tu santo nombre pedimos esto. Amén y amén. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan nos está incitando, invitando a que no pequemos. Pero como nosotros no somos perfectos en este cuerpo de carne, sino que nosotros alcanzamos la perfección a través del Espíritu, entonces nos dice que si alguno hubiere pecado, o sea, pecado en un pasado, dice que si alguno hubiere pecado, o se puede tomar como que si alguno hubiese caído en pecado, no que lo practique, sino que cayese en pecado. Dice que para eso tenemos abogado, para con el Padre, que es Jesucristo el justo, o sea, el Hijo, el Verbo hecho carne, que al morir en la cruz del Calvario se llevó todos nuestros pecados. Ahora, de estos pecados que está hablando aquí Juan, son los pecados que cometemos nosotros en la carne, eh, esos pecados que no son agradables delante de Dios, ¿verdad? Que si mentimos un día, que si cometimos fornicación, que si cometimos lascivia, que si cometimos asesinato, que si cometimos hurto, de eso está hablando, no de el pecado de no cumplir los mandamientos, que es amar a nuestro Dios y que es amar al prójimo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en esos mandamientos, por eso podemos ser perfectos en el espíritu, porque podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pero cuando Él se refiere es cuando en este cuerpo de carne caemos a cometer alguno de estos pecados, entonces nosotros debemos de saber que para eso está nuestro Señor Jesús y que podemos venir al arrepentimiento para no volver a pecar, como la mujer adúltera, ¿verdad? Le dice, vete y no peques más. A este pecado es el que se refiere. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos el verdadero pecado, que no es amar a Dios y no es amar a nuestro prójimo, entonces ya ahí estamos en la muerte segunda. 2. Y es la propiciación por nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ve? Aquí Juan nos está queriendo dar a entender que Él murió por todos nosotros y que cuando nosotros creemos en Él, entonces vamos a empezar a ser limpios de todos esos pecados, porque vamos a ir entendiendo y comprendiendo lo que es el verdadero pecado y lo que no le agrada a nuestro Señor, y lo vamos a ir entregando. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ve, aquí Juan nos está hablando de que si nosotros conocemos a nuestro Señor, que es su Hijo, vamos a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos son esos: amar a nuestro Señor y amar a nuestro prójimo. El 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
¿Por qué dice esto? Porque Juan y todos los que conocemos la palabra sabemos cuáles son los verdaderos mandamientos. No los mandamientos que mandan los hombres, sino los mandamientos de Dios. Entonces muchas personas que tienen una religión, que se congregan en tal lugar, todas esas religiones que hay a través del mundo entero, dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no le aman a Él primero, porque si le amaran a Él primero, entonces cumplirían la ley y amarían al prójimo. Porque cuando amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Pero sabemos que no. ¿Por qué? Porque ellos cierran su corazón al prójimo y porque hacen acepción de personas. Entonces ya ahí no están guardando los mandamientos de nuestro Señor. Entonces ellos son mentirosos porque dice que alaban, van a una congregación, se visten de tal manera, hacen un montón de mandamientos de hombres, ¿verdad? Pero no cumplen los mandamientos de Dios, entonces son mentirosos, no le conocen, porque si le conocieran, harían los mandamientos de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ve, hermanos, cómo si podemos llegar a la perfección en nuestro espíritu, en nuestro yo, dentro de nosotros, no en nuestra carne. Porque la mente forma parte de nuestra carne, pero nuestro yo, lo que está en nuestro corazón, ese sí puede ser perfecto cuando anda en los mandamientos de Él. Cuando cumplimos esos dos mandamientos, nosotros ya no andamos en pecado y somos perfectos delante de Él. Que es diferente el pecado en la carne al pecado en el corazón, porque el pecado en el corazón es blasfemia contra el Espíritu Santo, es no creer lo que está aquí escrito, porque si aquí en la palabra a mí me dice que yo tengo que amar a los enemigos, yo tengo que amarlos, y dice que yo tengo que orar por los que me persiguen y por los que me han hecho daño. También dice que si mi enemigo me da de comer, me pide comida, yo le tengo que dar de comer. También me dice que cualquiera que me pide, que le dé esas cosas. Ve, si yo no cumplo esas cosas, entonces yo no ando en los mandamientos de Dios. Pero si nosotros cumplimos esas cosas es porque guardamos su palabra, la creemos, y entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, y por eso ese espíritu nos confirma y sabemos que estamos en Él, en Dios Padre, en Todopoderoso. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ve, yo he escuchado muchas cosas que dicen, no, es que Jesús, solo Jesús pudo venir y hacer. No, el Señor vino y nos enseñó que sí se podía en este cuerpo de carne cumplir la ley. Porque Él dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, a reafirmarla, a confirmarla. Y el Señor Jesús es el verbo hecho carne, o sea, es el Dios todopoderoso que dejó su trono de gloria, de majestad, de poder, para venir a hacerse como uno de nosotros. Entonces, si Él logró cumplir la ley, nosotros también podemos cumplir la ley, porque dice, también aquí lo dice en su palabra, y por eso hay que leerla y escudriñarla. En su palabra dice Él que el alumno no es mayor que el maestro y que el maestro no es mayor que el alumno, que todos somos iguales. Entonces, hermanos, nosotros podemos andar como Él anduvo. Nosotros podemos cumplir los mandamientos y ser perfectos delante de nuestro Dios. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí nos está diciendo Juan que Él no nos va a dar un mandamiento nuevo, que este mandamiento siempre ha existido desde que Moisés subió allá y Dios le dio los mandamientos, los 10 mandamientos que se resumen en los dos que ya vimos. Entonces Él está diciendo, yo no estoy dando un mandamiento nuevo, no es algo nuevo, no es algo nuevo que cumplir, es lo que siempre ha estado, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, Él es el mismo, Él no cambia. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
Entonces aquí Juan nos quiere decir, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que no es nuevo, porque ya aquí nos los estaba aclarando, no es nuevo, pero para ustedes es nuevo porque no estoy tomando toda la ley, pero no, no es nuevo, es el verdadero, el que siempre ha estado y el que Dios nos ha querido enseñar desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo y los mismos mandamientos. ¿Por qué? Porque es verdadero y están en él. Y dice que este mandamiento alumbra las tinieblas. Ve, viene la luz verdadera y alumbra en las tinieblas. Y es este, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Amarse los unos a los otros. Cuando usted se ama los unos a los otros, usted está amando al prójimo, entonces usted está cumpliendo los 10 mandamientos. Cuando usted ama a nuestro Señor Jehová, va a cumplir los 10 mandamientos, la ley de Dios, porque esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos que se resumen en estos dos. Pero si usted dice que usted está en la luz, o sea, que usted tiene vida eterna, que usted cree en Jesús, pero usted aborrece a su hermano, eso es una mentira. Usted todavía no ha venido a la luz, usted no conoce la vida y tampoco tiene la vida eterna. Usted anda en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y aquí está, hermanos. O sea, el que ama a su hermano permanece en la luz. La luz es Jesús, el verbo hecho carne. La luz es el Dios todopoderoso que nos da vida eterna. Y dice, y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi hermano, yo cumplo la ley de nuestro Señor. Entonces somos perfectos delante de él, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí está, cuando yo aborrezco a alguien, cuando yo no perdono, cuando yo estoy en mi corazón pensando que alguien me cae mal y le hago cosas malas y le hago mal modo y le hablo con enojo y le hablo con ira y ando generando contiendas porque yo estoy aborreciendo a mi hermano y no importa quién sea. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos los corazones, pero Dios sí. Entonces nosotros no podemos aborrecer a nuestro hermano, ¿verdad? Porque entonces estamos en tinieblas. Y aquí viene el engaño y la sutileza del enemigo para engañarnos, para creer que si yo ayuno, que si yo diezmo, que si yo ofrendo, que si yo danzo, que si yo me visto de tal manera, que si yo me congrego en un templo de 4 paredes, yo ya soy salva por medio de una religión, pero ando aborreciendo a mi hermano, ando murmurando dentro de él en mi corazón. Entonces dice, las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Por qué le han cegado los ojos? Porque no podemos ver la verdad, porque no podemos venir a la luz y seguimos creyendo que somos salvos, aún aborreciendo a mi hermano, hablando mal de él, murmurando, injuriándole, diciéndole cosas. Entonces, esto es de bastante cuidado porque cuando nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, no hay luz en nosotros. Estamos en tinieblas. ¿Y para dónde vamos? Hacia el fuego eterno, hacia la muerte eterna. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí Juan nos recalca, ¿verdad? Que nos está escribiendo de que el Señor nos perdonó a nosotros a pesar de ser bien malos y nos enseña a venir a la luz, a la vida eterna a través de su palabra. Entonces que nosotros por eso debemos perdonar a los demás y no podemos aborrecer a nuestro hermano. No podemos aborrecer a nuestro prójimo, no podemos negarle nada a alguien que nos pida algo porque todos somos iguales en un cuerpo de carne, y todos somos pecadores. Entonces nosotros no podemos creernos más justos que alguien, no podemos hacer eso.